Ok, gracias. Entonces realmente no hay disoluciones. Para las disoluciones, básicamente nosotros vamos a tener lo que sería un disolvente y vamos a tener al menos un soluto. En realidad, cuando hablamos de soluto, eso deberíamos de hablarlo de forma plural, solutos, si es que es el caso. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, un fresco de limón, eso tiene un montón de solutos, tiene un único disolvente, pero tiene varios otros componentes que están mezclados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo clasifico? ¿Cómo sé cuál es el disolvente y cuál es el soluto? Básicamente vamos a decir que el disolvente es la sustancia que está en mayor cantidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo 50 gramos de agua y 50 gramos de alcohol? Y eso suena que es la misma cantidad. En esos casos, cuando tenemos cierta como duda, vamos a decir que es el que está en mayor cantidad de moles. El que esté en mayor cantidad molar, vamos a decir que es el disolvente. Ahora, las disoluciones oficialmente van a ser casi que un sinónimo de una mezcla homogénea. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, un disolvente, los disolventes pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Igual los solutos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. ¿Qué significa eso? Si mi disolvente es sólido y el soluto es sólido, es una mezcla de sólidos. Si el disolvente es gas y el soluto es gas, entonces va a ser una mezcla de gases. Entonces, al fin y al cabo, cuando hablamos de una disolución, hay que entenderlo que es una mezcla homogénea casi que en cualquier estado de agregación. Eso de forma técnica, oficial. Sin embargo, de forma un poquito más coloquial, por decirlo así, los disolventes se sobreentienden como si fueran líquidos. Ojo, insisto, esto que quede muy claro, pueden ser tanto sólidos como gases. Si aparece una pregunta en el quiz o aparece una pregunta en el examen de teoría, disolvente puede ser sólido, líquido, gaseoso. Pero de forma un poquito más coloquial o normal, uno habla de disolventes cuando se refiere a los líquidos. Es más, si ustedes están en un laboratorio, les dicen, vaya al estante de los disolventes, vaya agarre un disolvente. Entonces uno va y ve un montón de tarros llenos de líquidos. Entonces, generalmente uno entiende los disolventes como líquidos. Los solutos, si de forma común, podemos verlos como sólidos, como líquidos o como gases. El disolvente que más utilizamos como ejemplo es el agua, debido a que el agua pues no es tóxica, tiene un bajo costo, tiene sus propiedades que están muy conocidas, pero los disolventes pueden ser cualquier líquido. El aceite puede ser un disolvente, la acetona puede ser un disolvente, puede ser cualquier líquido. Ejemplos de disoluciones de sólido en un líquido, por ejemplo, azúcar en agua, sal en agua, ustedes echan un poquito de sal, un poquito de azúcar, agitan, ven cómo entre comillas el sólido desapareció, es decir, cómo el sólido forma una mezcla homogénea con el líquido. Entonces, por eso hablamos de una disolución. Una mezcla, una disolución líquido-líquido. Todas las bebidas alcohólicas. En este caso, yo tengo el etanol que es líquido, el agua es líquida, se mezclan, tenemos una disolución con un soluto líquido. Y en el caso del gas, el gas como soluto, podríamos ver todas las bebidas carbonatadas. ¿Qué? Todas las bebidas, todas las bebidas carbonatadas básicamente van a tener CO2, que es un gas, como soluto. Entonces ahí como para que lo tengamos muy presente. Ok, ahora, eso como cosa súper básica. Los solutos se pueden clasificar y eso es lo que no sé si ya lo vieron en la teoría, pero es con lo que vamos a ver o lo que se va a basar la próxima clase, por eso no voy a profundizar mucho. Los solutos se pueden clasificar en electrolitos o en no electrolitos. Insisto, eso lo vamos a ver la próxima clase, simplemente para que vean que eso de electrolitos y no electrolitos es específicamente una clasificación de solutos. Las disoluciones sí se pueden clasificar también y se van a clasificar en disoluciones insaturadas, disoluciones saturadas y disoluciones sobresaturadas. Ahora, esto que estoy mencionando es algo muy básico. Sin embargo, inclusive esto literalmente se ve en la escuela. Sin embargo, muchas veces hay unos errores de concepto importante
Por eso quiero profundizar esto unos minutitos. Entonces, esas son las clasificaciones de disoluciones en insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Vamos a profundizar un poquito en esto y vamos a hablar de cuál es la definición de cada una de ellas. Tenemos las disoluciones insaturadas, las disoluciones saturadas, las disoluciones sobresaturadas. Ahora, en este caso, para poder clasificarlo, ocupamos entender o hablar de la solubilidad. Ojo, la solubilidad la podemos entender de forma cualitativa o de forma cuantitativa. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, todos sabemos que el azúcar se disuelve en agua. ¿Qué significa eso? Que si yo echo un poquito de azúcar en agua, agito y formo una mezcla homogénea con el agua. Eso es que se disuelve, que entre comillas desaparece cuando se mezcla con el agua. Sigue siendo azúcar, pero se disuelve en el agua. Ahora, eso es de forma cualitativa. La sal es soluble en agua, el azúcar es soluble en agua. De forma cuantitativa, ¿qué significa? Imaginemos esto, tenemos un vasito con agua, echamos una cucharadita de azúcar, agitamos, todo se disuelve. Pero ¿qué pasa si sigo echando azúcar? Va a llegar un punto en que, por más que agite, si sigo echando azúcar, va a quedar un poco de azúcar en el fondo, que por más que agite no se va a disolver. Entonces, básicamente, la solubilidad la tenemos que entender como un límite máximo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, de forma cuantitativa, podemos ver que una solubilidad se puede expresar de esta manera, como que tenemos 3 gramos sobre 100 mililitros de algún disolvente, por ejemplo, 3 gramos de la sustancia X en 100 mililitros de agua a una cierta temperatura. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo un recipiente, ese recipiente está a 25 grados, yo le echo agua, que es mi disolvente, le echo exactamente 100 mililitros, significa que si yo agrego 1 gramo, todo ese gramo se va a disolver. Si agrego 2,9 gramos, todo se va a disolver. Si agrego 3 gramos, todo se va a disolver. Pero si agrego 4, 3 se van a disolver y 1 se va a ir al fondo. Insisto, la solubilidad es un límite máximo. Eso es la solubilidad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con disoluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas? Básicamente, nosotros podemos decir que una disolución insaturada es aquella en la cual el disolvente puede disolver más soluto. O visto de otra manera, es aquella en la cual se está por debajo del límite de solubilidad. Si el límite en este ejemplo decimos que es 3 y echamos 1 gramo, todo se disuelve, estamos por debajo de ese límite, es una disolución insaturada. Pero ¿qué pasa? Como acabo de decir, si sigo echando la sustancia, vean que no, esta no es la solubilidad de la sal o del azúcar, esto es solo un ejemplo, pero ¿qué pasa si esta sustancia yo sigo echando? Como el límite son 3 gramos, significa que si yo sigo con el mismo recipiente, con el mismo volumen, los 100 mililitros, y seguimos a 25 grados Celsius, ¿qué pasa si sigo y sigo y sigo echando? Por ejemplo, hasta echar 4 gramos. Significa que 3 gramos se van a disolver y 1 gramo se va a ir al fondo sin disolver. Y en ese caso es cuando yo tengo una disolución saturada. Y alguien puede decir, pero eso no es sobresaturado. Y es precisamente el error de concepto que menciono. Muchas veces en la escuela y colegio nos dicen que si yo veo sólido en el fondo, es sobresaturado. Y eso no es cierto. Eso sí es mentira. Entonces sí es como para tener eso claro. Vamos a decir que la definición de una disolución saturada es aquella en la cual el disolvente no puede disolver más soluto. O visto de otra manera, se alcanzó
el límite de solubilidad. Vean que alguien puede decir, pero ¿no es mejor como echar solo 100 mililitros a esa temperatura y 3 gramos? No. Por ejemplo, si yo en este instante les digo, asumamos que esa es la solubilidad de la sal, que insisto, no lo es, pero asumamos que esa es. Entonces les digo, vayan y todos prepárenme una disolución saturada de sal en agua. Entonces tendrían que ir a medir exactamente 100 mililitros, no 99, no 101, exactamente 100. Tendrían que asegurarse que el agua esté a 25 grados Celsius, no a 24, no a 25.5, a 25 exacto. Y tendrían que echar exactamente 3 gramos. Ojalá en una balanza analítica con 4 decimales, no 2,999 gramos, no 3,01, tiene que echar 3. Entonces vean que eso no solo es tedioso, sino casi imposible de hacer. En la práctica, si yo les digo en este instante, vayan y hagan una disolución saturada de sal, todos podrían. Van a la cocina, agarran un vaso, le echan una cantidad de agua, la que sea, y le empiezan a echar sal y agitar. ¿Cuándo tienen una disolución saturada de sal? Cuando vean un poco de sal en el fondo que por más que agiten no se disolvió. En ese punto van a tener una disolución saturada de sal. Punto. Ahora, varias dudas que podrían surgir aquí. Me podrían decir, pero si el límite es 3 y yo eché 4, ahí tengo más. Y no. Vean que la definición es en el disolvente. En este ejemplo, yo eché 4. ¿Cuántos gramos están disueltos? 3. ¿Qué pasa si yo echo 10 gramos? ¿Cuántos estarían disueltos? 3. Vean que lo que cambia es el sólido en el fondo, lo que no se disolvió, pero la cantidad disuelta sigue siendo 3. Por eso decimos que es una disolución saturada. Otra pregunta que podría surgir aquí es, pero ¿y cómo hago si me estorba el sólido? ¿Qué pasa si yo quiero solo la disolución saturada, el líquido? Pues podríamos aplicar alguna técnica de separación, como por ejemplo filtrar. Filtramos y ahí tenemos solo el líquido de la disolución saturada. Ahora, si eso está claro, cualquier cosa me pueden interrumpir en este punto, pero si eso está claro, ¿qué será entonces una disolución sobresaturada? Y si el sólido en el exceso no es sobresaturado, ¿qué será? Vamos a decir que una disolución sobresaturada es aquella en la cual el disolvente logró disolver más soluto del límite de solubilidad. Significa que si yo tengo el mismo recipiente, igual todo a 25 grados Celsius, e igual tengo exactamente 100 mililitros, y es como por ejemplo que yo logre disolver en ese volumen a esa temperatura 4 gramos. Y alguien puede decir, pero suave, si el límite es 3, ¿cómo carajos pude disolver 4? Ahí suena que hay algo mal. O el límite no es 3 o no puedo llegar a 4. Y en realidad lo que pasa es que estas disoluciones sobresaturadas no son muy estables. De hecho, se habla de que son disoluciones metaestables. ¿Qué es eso de metaestabilidad? Es básicamente la palabra técnica para decir medio estable. Literalmente eso, si ustedes lo golpean, si lo perturban de alguna manera, van a ver que eso que está en exceso precipita. Entonces, estas disoluciones sobresaturadas, número uno, no se pueden alcanzar con cualquier soluto, solo en como una pequeña lista de solutos se podría, y tienen que hacerse bajo condiciones muy particulares, que ya casi vamos a mencionar. Pero lo que quiero que quede claro es eso de que las disoluciones sobresaturadas son poco estables. No es como que yo puedo embotellar una disolución metastable y venderla y transportarla, no. En el momento en que eso se perturba, vuelve a precipitar, vuelve a saturarse. ¿A qué me refiero con perturbaciones? Agitarlo, golpearlo, literalmente con que le entre una basurita, todo eso sería una perturbación. Ahora, digamos que está claro que es medio estable, pero igual, ¿cómo llego a eso? Suena complicado. Acabamos de decir que por más que agite, sale en agua, no voy a disolver más, punto, a esa temperatura no. Pero es que ahí está el detalle. Vamos a jugar con las temperaturas. En este punto solo hago un paréntesis, ahorita regreso. ¿A qué me refiero con jugar con las temperaturas? Vamos a interpretar este gráfico. Este gráfico va a ser un gráfico de solubilidad. Las unidades van a estar dadas en gramos por cada 100 mililitros de disolvente en función de la temperatura en unidades de grados Celsius.
y vamos a ver que la mayoría de sólidos tienen una curva, comportamiento de este tipo. ¿Qué significa eso? Recordemos que en los cursos, no es solo aprender cosas de memoria, la memoria es muy importante, es muy útil, pero es más importante interpretar, aplicar. En este caso, tenemos que interpretar qué significará eso. Eso significa que a mayor temperatura, la solubilidad aumenta. Es más, veámoslo con un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, 25 grados Celsius, siguiendo el ejemplo anterior, la solubilidad serían 3 gramos por cada 100 mililitros. Pero ¿qué pasa si yo caliento hasta 90 grados Celsius? La solubilidad va a aumentar bastante. En este caso, por poner un ejemplo, 5 gramos. Ese comportamiento que menciono es el comportamiento de la mayoría de los sólidos. Significa que en la mayoría de los sólidos, más caliente, más se disuelve. Punto. Ojo, no todos, por eso decimos la mayoría. Otro detallito, este es el mismo gráfico, no voy a escribir todo, pero es básicamente lo mismo. ¿Qué pasaría si encontramos un comportamiento como este? Vean que si encontramos un comportamiento como este, significa que más bien a más temperatura, la solubilidad baja. Y este sería el comportamiento de todos los gases y de algunos sólidos. Y eso lo podemos ver muy bien en las bebidas carbonatadas. ¿Qué tiene menos gas? ¿Una coca fría o una coca caliente? Y básicamente cuando una coca se calienta ya no tiene gas. ¿Qué pasó? Mayor temperatura, menor solubilidad. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, es de nuevo interpretación, esto les va a servir mucho. Ahora, ¿qué tiene que ver con disoluciones sobresaturadas? Ok, vemos que eso cambia con la temperatura. ¿Qué significa? Significa que, volviendo con nuestro ejemplo, a 25 grados tiene esa solubilidad, pero a 90 grados tiene otra solubilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente vamos a jugar con temperaturas. Imaginemos esto, un ejercicio mental que nos va a servir mucho. Tengo un vasito, el vasito que he dibujado en negro, le echo 100 mililitros de agua, inicialmente 25. Primero le echo 1 gramo, todo se disuelve. Al mismo vasito le sigo echando hasta echarle 4 gramos, 3 se disuelven y 1 se va al fondo. Ahora, el mismo vaso voy a calentarlo. Vean que todo lo que está aquí abajo está a 25 grados Celsius. ¿Qué pasa ahora si lo caliento hasta 90 grados Celsius? Vean que mentira que al calentar la cantidad de sustancia va a cambiar. No es como que eche más sólido o menos sólido por calentar. Simplemente estoy calentando. Significa que tengo el mismo recipiente, igual tengo el mismo volumen e igual tengo los 4 gramos. Lo único que va a cambiar es la temperatura. Y vean que a 90 grados la solubilidad aumentó. Significa que a 25 grados tenía una disolución saturada. Es cierto, pero en este ejemplo, a 90 grados voy a tener una disolución insaturada. Y alguien puede decir, pero suave, ¿por qué insaturada? Dice, el límite es 5 y yo tengo 4 y estoy por debajo del límite, en este ejemplo estaría insaturado. Punto. Entonces, calenté y logré disolverlo formando una disolución insaturada a esa temperatura. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a enfriar. Ojo, en el 95% de los casos, inventando un porcentaje en realidad, pero en la mayoría de los casos, si yo enfrío, vuelvo a tener una disolución saturada. Entonces calenté, lo disolví todo, enfrío, se vuelve a formar el sólido. Punto. Eso, como insisto, en la mayoría de casos. Pero en ciertas ocasiones, si yo agarro eso con ciertos solutos y enfrío súper lento, no lo meto en hielo, lo meto así, enfrío ahí al aire, que se enfríe solito muy despacio, lograría que a temperatura ambiente sigan disueltos esos 4 gramos. Insisto, eso es muy complicado porque con que lo golpee, con que le entre una basurita, vuelve a saturarse. Pero vean que en ciertos casos, enfriando muy lento, logro llegar a tener una disolución sobresaturada. ¿Alguien tiene alguna duda con esta parte? Voy a ver el chat.
chat, un segundo. La compañera Natasha pregunta que cuál es el papel que juega la temperatura en una solubilidad. Eso lo acabamos de explicar. No sé si todavía tenés la duda o fue antes de explicarlo. Cualquier cosa me indicas. No, profe, ya quedó súper claro. Pura Muchas vida. gracias, más bien. Un gusto. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta? Ok. Vean que insisto, estas son cosas súper básicas, pero muchas veces no están tan claras. Y otro detallito, muchas veces espero, ya que nadie me ha dicho, que todo esté claro. Y dicen, bueno, sí, sí, qué bonito. Listo, pasemos, eso no sirve de nada. No es cierto, eso tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, el simple hecho de pasar de una disolución, esto de estar aquí, saturar y calentarlo, eso me sirve para purificarlo. Entonces, ojo, en la industria es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajan en disoluciones. Y ojo, recordemos que entre más material, eso implica más dinero. O sea, no queremos trabajar en poquitos. En la industria se gusta trabajar, ojalá, con todas las cosas saturadas, porque eso involucra más plata, más dinero que se podría vender, etc. Entonces, si tenemos una disolución saturada y la queremos purificar, por ejemplo, se puede calentar, se filtra en caliente de forma que se quitan todas las impurezas, luego se vuelve a enfriar y se obtiene el sólido otra vez. Entonces vean que una forma de purificar sustancias sería con este juego de estar en una disolución saturada, caliento insaturada, filtro, limpio, hago lo que sea, vuelvo a enfriar y recupero el sólido. Eso es muy común. E igual es común trabajar con disoluciones sobresaturadas precisamente para esos aspectos de purificación. Ok, si no hay más dudas, vamos a continuar. Ojo, igual pueden poner sus dudas en el chat o si tienen dudas de esto mismo más adelante me pueden indicar. Ok. Otro detallito cuando hablamos de solubilidad. ¿Por qué será que algunas sustancias se disuelven y otras sustancias no? En realidad eso entra en juego muchos aspectos energéticos. No los voy a profundizar porque según bien la carta al estudiante de la teoría, ustedes no lo han estudiado. Si leyeron, espero que sí, el documento teórico de solubilidad, ahí hablaron de factores entálpicos y factores entrópicos. Eso es básicamente algo que van a estudiar más adelante, que hace referencia a la energía. Entonces, jugando con la energía, con la transformación, con el flujo de energía, eso va a permitir que la sustancia se disuelva o no. Y aquí solo un aspecto, porque reescuchándome eso sonoso todo esotérico de flujos de energía, no, no, no. Es simplemente, no sé si ustedes han visto que cuando se mezclan ciertos sólidos en agua, algunos se calientan. No sé si ustedes han echado potasa en agua para destaquear una cañería, ven que ustedes echan eso en agua y se calentó un montón. Eso es un flujo de energía. O no sé si han visto que a veces cuando mezclan ciertas sales en agua, ven que se pone frío. Eso es un flujo de energía, a eso me refiero. Entonces, ¿por qué las cosas se disuelven? Porque es energéticamente más favorable. Vean que nosotros solemos hacer la como, se me olvidó la palabra técnica, pero es básicamente como conferir características humanas a cosas inertes. Entonces decimos, ¿por qué la sal se disuelve en agua y el sulfato de bario no? Entonces, la sal es una sustancia iónica, el sulfato de bario es una sustancia iónica. Una se disuelve en agua, la otra no. Entonces uno suele decir cosas como, es que a la sal le gusta disolverse en agua, al sulfato de bario no le gusta. Y no, son sustancias inertes que no les gusta nada, no tienen sentimientos, no tienen ninguna opinión de nada. Lo que ocurre es que la sal se disuelve en agua porque energéticamente eso es favorable, lo que hace que la mezcla sea estable. El sulfato de bario no se disuelve en agua porque esa mezcla energéticamente no es favorable. Eso es lo que se debería decir. De nuevo, como para entender, no tiene nada de malo decir, bueno, a la sal no le gusta o a la sal le gusta, pero es entender que todo tiene que ver con energía. Como esos son aspectos que no han estudiado en la teoría, nosotros lo vamos a manejar de la forma más básica. Simplemente vamos a decir que hay interacciones soluto-soluto y hay interacciones disolvente-disolvente, que cuando se mezclan y se logra disolver, se logra formar una disolución, una mezcla homogénea, vamos a decir que se van a formar nuevas interacciones soluto-disolvente. Entonces, en términos muy Profe, simples, dígame. ¿en eso no influye la polaridad? Sí, ya casi vamos con eso, pero Ok. más o menos. Ahorita lo mencionamos. Entonces, en este caso, vean que vamos a tener el soluto con sus interacciones soluto-soluto, el disolvente con sus interacciones disolvente-disolvente. Si se logra disolver algo,
vamos a decir que se forman interacciones soluto-disolvente. Entonces, si se llega a dar la disolución, decimos que las interacciones soluto-disolvente son energéticamente favorables. Pero si algo no se disuelve, es que la interacción soluto-disolvente no fue energéticamente favorable. Punto. Ahora, esto, como indicó la compañera, tiene que ver un poquito con la polaridad y también con las fuerzas interpartículas. Por ejemplo, azúcar y agua. Entonces, el azúcar, que es un sólido, tiene sus interacciones soluto-soluto, que serían puentes de hidrógeno. En el caso del agua, disolvente-disolvente, también puentes de hidrógeno. La interacción moléculas de azúcar, moléculas de agua, esa nueva interacción también serían puentes de hidrógeno, pero con una magnitud diferente que lo hace más estable. A eso me refiero. Vean que no son solo fuerzas intermoleculares. ¿Qué pasa con la sal? La sal es una sustancia iónica, serían enlaces iónicos. Entonces, básicamente, por eso hablamos de interacciones en general, porque depende mucho de la sustancia. Ahora, insisto, esto que menciono, interacciones, es como la cosa más general. Eso en realidad es un poquito escueto. Van a ver más adelante, cuando ya vean esas cosas de entalpía y de entropía, que esto se puede pues explicar un poquito mejor. En este punto, sí hay que hablar muy claramente de la regla igual, disuelve, igual. A muchos docentes les gusta mejor la regla similar, disuelve, similar. Pero al fin y al cabo, ¿qué significa? Significa que las sustancias polares se disuelven en medios polares. Mientras que las sustancias no polares se disuelven en medios no polares. Eso es básicamente lo que significa. Ahora, cositas importantes que hay que considerar aquí. Vean que básicamente no es una regla absoluta. ¿Qué quiero decir? El agua, no, más o menos. Digamos que lo que quiero decir es que en química general nosotros todo lo vemos muy blanco y negro. Y está bien porque es un curso introductorio, eso nos funciona. Pero hay que entender que muchas veces hay varios matices. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, tenemos agua. Es precisamente lo que van a hacer hoy. Ustedes tienen agua, bueno, esta semana. Y le van a echar encima aceite. Eso no se mezcla, punto. No se va a mezclar por más que agiten, eso no se mezcla. Ahora, en ese caso, ustedes van a decir o van a saber que el aceite es no polar y el agua es polar. Y por esa regla, como no tienen la misma polaridad, no se mezclan y listo. Check, 100. Bien esa pregunta. Pero, ¿qué pasa si ustedes agarran eso y le quitan el aceite? Ustedes ahí con un goterito le quitan eso, lo decantan, lo que sea, el asunto es que lo separan. ¿Se tomarían esa agua? Esa agua está así potable, ¿sabe rico? No, la verdad que sabría bastante feo. Es más, lo pueden hacer usted como experimento. ¿Qué significa eso? Que aunque no se mezclen, una que otra partícula se habrá mezclado. Eso es lo que quiero decir. Entender que en la naturaleza no hay como absolutos. Es básicamente que si bien eso en proporción, como en promedio, no es soluble, es una regla, simplemente no se va a mezclar, una que otra molécula del aceite va a pasar por ahí y igual una que otra molécula del agua va a pasar por ahí. Eso es lo que quiero mencionar. Entonces, entender que estas reglas son ciertas, pero de nuevo, no todo es blanco y negro. Entonces, eso por un lado. Segundo, efecto del detergente, ya que estoy con este ejemplo. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, en este caso particular, cuando agregamos el detergente, puede ser jabón líquido idealmente, básicamente se va a mezclar. Ustedes van a ver que, ojo, no es que se forme ahí una disolución homogénea perfecta, pero van a ver que esa división tan bonita ya no va a estar tan bonita. Y es precisamente lo que quiero explicar, la acción de los detergentes. Ah, bueno, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda con todo esto que acabo de mencionar? Ok, el chat no veo preguntas nuevas, así que continuamos. Importante. Vean que insisto, para el curso de teoría
o inclusive preguntitas de quiz de laboratorio con que ustedes sepan cuál es la fuerza intermolecular, saber si algo es polar o no, funciona. Pero en este momento sí quería decir como cositas un poquito, digamos, más prácticas, más aplicadas, para complementar con ese conocimiento que ustedes ya tienen. Ok, entonces, continuamos. Y en este caso, quiero hablar un poquito de los detergentes y jabones. Básicamente, la pregunta típica de quiz, ¿cuál será la diferencia? Entonces, tiene que ver mucho con su materia prima, pero no solo por el hecho de la materia prima, sino por la composición química, dependiendo de dónde sale. Básicamente, los jabones generalmente se dan a partir de grasa. Se agarra grasa y se da una reacción que se llama saponificación. Es muy parecida a una reacción de neutralización. Pero ¿y por qué? ¿Que tiene que ser grasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Básicamente, en las grasas hay algo que se llaman ácidos grasos, que tienen esta formulita. Tiene un carbón pegado a un oxígeno, a este otro oxígeno y un hidrógeno. Y tienen una gran cadena de hidrocarburos. Entonces es una gran cadena de carbonos y con un montón de hidrógenos. Como son tantísimos, esa cadena de hidrocarburos muchas veces se expresa o se dibuja de esa manera. Cada uno de estos puntitos representa un carbono y cada carbono va a estar pegado a una serie de hidrógenos. El punto es que eso es un ácido orgánico, se le conoce también como ácido carboxílico, como tiene esta forma pegada a un hidrocarburo, es un ácido graso. Punto. Eso sufre algo parecido a una reacción de neutralización, que esas ya las estudiaron, pero se conoce como una reacción de saponificación. Básicamente lo que ocurre es que el oxígeno queda con una carga negativa, y va a estar pegado a algún catión, por ejemplo sodio. Esa es la molécula de un jabón. Entonces, cuando tenemos esto, básicamente un ácido graso saponificado, insisto, es un proceso de saponificación, palabrita técnica que recordemos que al fin y al cabo el curso de química también lo que nos busca dar es entender los procesos, predecir procesos y también ir adquiriendo lenguaje técnico por si llegamos a verlo en algún lado. Entonces, eso sería la molécula de un jabón. ¿Cuál es la diferencia con un detergente? Es muy parecido. Igual en el caso de un detergente tenemos una cadena de hidrocarburos, pero la parte que tiene carga, la parte iónica, puede ser un sulfato, puede ser puede ser un sulfato, un fosfato, etcétera. Entonces, la cabeza iónica va a cambiar. Entonces, básicamente, cuando hablamos de jabones, siempre va a ser esta cabeza. Cuando hablamos de detergentes, la cabecita polar o cabecita iónica va a ser distinta. Esa es la única diferencia, pero funcionan exactamente igual. Observen que en ambos casos vamos a tener una cadena que es un hidrocarburo y vamos a tener una cabeza que es iónica o polar. Por eso vamos a decir que la cadena es una cola hidrofóbica, mientras que la cabeza es una cabeza hidrofílica. Hidrofóbica es que no le gusta el agua, hidrofílica es que le gusta el agua. Generalmente hablamos también de cabezas polares o cabezas iónicas y hablamos de colas no polares. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si eso está claro, vamos a entender cómo carajos sirve para quitar la grasa. Entonces, tengo un poco de agua. Bueno, tengo un recipiente, tengo un poquito de agua y he hecho una camisa. Una camisa, esta es la camisa verde, está aquí en el fondo del recipiente y esa camisa tiene una mancha aceitosa, una mancha de algo grasoso. Entonces, si ustedes solo lo meten en agua, eso no se va a lavar. ¿Por qué? Porque el agua y el aceite, el agua y la grasa no se mezclan, punto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se echa el detergente y entonces el detergente o el jabón puede interactuar tanto con sustancias polares como con no polares. Entonces, básicamente, las colas
no polares van a interactuar con la grasa. Denme un segundito, por favor. Disculpe. Entonces, básicamente, las cadenitas no polares van a interactuar con la grasa y las cabezas polares o iónicas van a interactuar con el agua. Vean que al fin y al cabo, aquí hay un montón de partículas polares de agua. Luego entra en juego una acción mecánica, por eso es que las lavadoras se mueven, por eso es que uno tiene que restregar la ropa, pero al fin y al cabo, luego de un poquito de acción mecánica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Luego de eso, lo que yo voy a tener es igual el recipiente, igual lleno de agua, pero esta particulita de grasa va a estar rodeada de esas colas hidrofóbicas a las que no les gusta el agua, cadenas polares, no polares, perdón, por eso, si la cadena es no polar y la grasa es no polar, interactúan. Y aquí vamos a tener las cabezas polares a las que sí les gusta el agua. Entonces vean que dentro de esta sustancia, de esta estructura molecular, vamos a tener un medio no polar y afuera vamos a tener un medio polar, que es donde está el agua. Eso es tridimensional, eso forma una esferita y a esa estructura molecular se le va a conocer como una micela. Y eso lo que hace es que permite, entre comillas, mezclar el aceite con el agua. Vean que, insisto, no se mezcla el aceite, el agua, la grasa y el agua no se mezclan, pero gracias a los jabones o a los detergentes se puede formar una especie de mezcla. Eso lo que se forma es en realidad es un coloide, específicamente una emulsión. Entonces, las emulsiones, al ser coloides, tienen ciertas características. Por ejemplo, algo que se llama efecto Tyndall. Por eso es que ustedes en el experimento tienen que alumbrarlo con un foco, porque van a ver que es distinto alumbrar con un foco agua pura que alumbrar con un foco un coloide. Entonces ahí van a hacer el experimento, no les voy a soplar mucho porque la idea es que lo hagan. Detallitos importantes con esto. Las micelas no es algo que ustedes vean. Me ha pasado que dicen, ah, sí, profesor, yo vi ahí las micelas. No, no se ven. Son sustancias moleculares, obviamente no se van a ver. Lo que se va a ver a nivel macroscópico es como la mezcla heterogénea, esas dos fases muy bien definidas, se mezclan, se forman como una sola, más o menos, formando una emulsión. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario en este punto de la acción de los jabones, detergentes? Un detallito para ver que no omití nada. Igual, mientras tanto, pueden ir haciendo alguna pregunta. Ok, entonces, buena teoría, ya lo explicamos todo. Ya que no hay preguntas, solo los dejo con una tarea moral. ¿A qué me refiero con una tarea moral? No es algo que se vaya a evaluar. De forma presencial sí lo lograba evaluar, pero en virtual es imposible, así que no lo voy a hacer. Pero quiero que investiguen un poquito. Profe, disculpe, Dígame. ¿podría explicar el primer cuadrito de lo último? Primer cuadrito de lo último. Eso. Ajá, ese. Eso, lo que está en verde es ropa, un traste, lo que sea, que tiene embarrado lo anaranjado, que es una particulita de grasa. Grasa. Ajá. Entonces, básicamente, y lo que está alrededor en azul, esto que está alrededor en azul, Es agua. agua. Entonces, Ok. básicamente, lo que está en morado, que son las partículas, las moléculas de jabón, interactúa la cola no polar con la grasa y las cabecitas polares apuntan hacia el agua. Eso es lo que pasa. Y luego con acción mecánica, por eso uno restriega la ropa o por eso uno usa una esponjita para lavar el traste, con acción mecánica se arranca eso y entonces luego cuando ya está en el agua se forma esa esferita a la derecha que se llama micela. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Con gusto. Ok, ya para finalizar, que me extendí un poquito más de lo esperado, ahí las disculpas del caso, esta tarea moral. Básicamente vamos a hablar de la sustancia, la sustancia etanol. El etanol tiene esta fórmula. Vean que nosotros en química siempre queremos
usar la estructura. La estructura nos da un montón de información. Entonces, vean que insisto, para cosas teóricas, de examen, preguntas de quiz de laboratorio, si eso es polar o no polar, es polar, cuál será la fuerza intermolecular con ella misma, puentes de hidrógeno, cuál será la fuerza intermolecular con el agua, igual puentes de hidrógeno, listo. Algo que quiero que vean un poquito más aplicado. Ok, ¿el etanol se puede mezclar con agua? Sí, claro, puede formarse, se puede mezclar con agua y por eso existen bebidas alcohólicas. Por ejemplo, cacique, que eso es básicamente alcohol y agua. El alcohol se puede mezclar con medios no polares, como con aceite. Y alguien ahí podría entrar en dudas. Ah, mira, sí, no, ¿por qué? Y sí se puede. Ojo, el alcohol puro. Es más, ustedes pueden hacer el experimento en casa. Nada más que en la casa, generalmente el alcohol que tienen es alcohol de 70 u 80. Es decir, que tiene un poquillo de agua. Entonces ahí, si lo mezclan con aceite, van a ver que no se desmezcla. Pero si tienen alcohol puro, que cuesta que se tenga, casi siempre el que se tiene es de 95 y es igual, no se mezcla tanto, pueden tratar de mezclarlo con aceite, van a ver que se mezcla. Y por eso el alcohol se puede mezclar con la gasolina. Y alguien me puede decir, no, hombre, es mentira. Vean que en realidad eso es algo que en Brasil, por ejemplo, se utiliza montones, es algo que ya existe, que se llama gasol. Y es más, no sé si ustedes recuerdan que en Costa Rica hace algún tiempo estuvo un debate que se abrió acerca de si se debería de hacer aquí en Costa Rica echar etanol en la gasolina. Ahora, preguntas teóricas. ¿Por qué será que el etanol se puede disolver en la gasolina y en el agua? Y no es que igual disuelve igual, no es que si se disuelve en agua no se disuelve en la gasolina. Analicemos eso. ¿Cuál será la fuerza intermolecular con el agua? Que de hecho ya la mencioné. ¿Cuál será la fuerza intermolecular con la gasolina? Y ahora aplicaciones. Lo que quiero con esta tarea moral es que entendamos que la química no es algo ahí que solo está en el aire, una pizarrita, algo que ya ocupo pasar y luego ya lo importante. No, la química tiene aplicaciones reales. Es entender para qué le voy a echar etanol a la gasolina. Tendrá sus razones energéticas, inclusive sus razones políticas, ya no depender del petróleo, razones económicas, será más barato echar etanol a la gasolina. Entonces todos esos son factores y también considerar los factores en contra. Entonces son cositas que quiero que analicemos. Con esto vamos a partir el análisis la próxima clase, pero quiero que le den un poquito de cabeza a ustedes y luego abrir el debate si será eh, eh, bueno o no echarle etanol a la gasolina. Ojo, de nuevo, no, vean que estamos de forma virtual, no va a ser un debate real, es simplemente que quiero que ustedes lo analicen y que entiendan que el conocimiento técnico nos permite tomar en cuenta decisiones. Insisto, ahí hay un debate de si se podrá echar o no etanol en la gasolina. Hay gente a favor, gente en contra. Si uno adquiere el conocimiento técnico, uno puede tomar herramientas para poder ser partícipe de ese debate con argumentos técnicos. No solo decir sí porque sí o no porque no. Entonces, básicamente es lo que quiero, que investiguen un poquito y ya luego solo analizar. Insisto, yo no les voy a decir es bueno echarle etanol o les voy a decir no es bueno echarle etanol. Simplemente voy a decir estas son las cosas técnicas, ya luego ustedes decidan. Pero sí quiero ahí que investiguen un poquito. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario?